Hola, soy Delfina Viana. Estoy muy agradecida por la invitación de la Alianza Prenatal para contar mi historia, mi experiencia y lo que me ha llevado a este camino de búsqueda de conciencia en la concepción y en el nacimiento de los bebés que llegan a este mundo. Mi historia hasta mis 28 años fue como cualquier otra. Pude estudiar lo que creía era parte de mi propósito. Siempre me conmovieron las necesidades de las personas y en ese camino fue que decidí estudiar medicina. Luego hice una especialización en cirugía y en nariz, garganta y oídos, y fue en ese momento de mi vida, cuando estaba atravesando muchas exigencias propias y también externas y un ritmo de vida muy acelerado, que llegó mi primer hijo, Pedro, que hoy tiene 9 años, y a partir de enterarme que estaba embarazada fue tomar conciencia desde otro lugar de lo que estaba viviendo. Cuando estaba embarazada de Pedro, yo estaba trabajando unas 12 horas por día. Tenía muchos viajes, muchos movimientos, cursos, congresos, guardias que implican estar tal vez despierta de noche. Pero yo me sentía muy bien, entonces seguía en ese ritmo de vida, aún embarazada. En un momento, cuando estaba cerca del 5.º mes o 6.º mes de embarazo, tuve una pérdida de sangre, me asusté mucho, y eso fue como un momento de darme cuenta que no era yo sola la que estaba cursando y que estaba atravesando esa vida acelerada, sino que estaba generando eso también con mi bebé y con mi embarazo. Entonces en ese momento pude dimensionar y empezar a hacer las cosas desde otro lugar. Tuve que hacer reposo obligada y eso me permitió también conectarme de otra manera con lo que estaba viviendo. Durante ese embarazo también padecí un poco de anemia y padecí hipertensión de las arterias uterinas, que no me provocaban grandes síntomas, pero sí, estaba este cansancio o algún desbalance. Entonces, a partir de ese momento, cuando pude tomar mayor conciencia y habitar este embarazo desde un lugar de un poco más de tranquilidad y quietud, fue que logramos que llegue el día del parto. Y en ese momento para mí fue muy importante que haya podido ser también un parto natural, si bien en ese momento mi seguridad pasaba porque fuera bastante medicalizado o fuera en una institución y con muchas intervenciones. Era lo que también me permitía estar segura, ¿no? Con mis conocimientos y mis miedos también propios de haber estudiado medicina, y que desde ese lugar todo embarazo es un riesgo y el parto es un riesgo. Entonces llegamos el día del parto y llegamos a una institución en la ciudad donde vivíamos, y Pedro pudo nacer, pude dar a luz y fue todo en mucha salud. Pero si tengo que decir la emoción, la sensación de ese momento fue de mucha felicidad y plenitud, pero también como de mucho cansancio y tal vez hasta falta de intimidad en ese momento. Volvimos a casa y estuvimos los 2 primeros meses en casa, muy pegaditos y muy, intentando conocernos y reconocer lo que estaba sucediendo en ese momento. Como mamá y papá primerizos con mi compañero. Pero a los 2 meses de Pedro, el muy pequeñito, yo ya tuve que empezar a trabajar de nuevo, la misma cantidad de horas que estaba trabajando. Bueno, en lugar de 12 horas fueron 11, se me daba esa concesión de 1 hora por haber tenido un bebé. Y fue un año muy difícil. Pudimos sostener la teta, ¿no? Que era también un deseo muy, muy grande, muy profundo.
hasta sus 6 meses, pero bueno, implicaba él dejarlo desde sus 2 meses, muy pequeñito. Muchas horas. Y bueno, gracias al sostén de mi mamá y de mi suegra, de sus abuelas, pudimos acompañar ese proceso desde el lugar más amoroso que encontramos. Y Pedro fue creciendo muy saludable, pero bueno, en este ritmo, ¿no? Él se sumó a nuestro ritmo de vida acelerado, que mi compañero también trabajaba muchas horas en horario rotativo. Fue una vida ahí un poco, creo que fue el año más difícil de mi vida, si debo ahí decirlo. Pero así debió ser y así lo entiendo ahora, porque ese fue el punto de partida para que nosotros realmente podamos cambiar la vida que estábamos viviendo. Siento que Pedro llegó a despertarnos y a darnos cuenta de que la vida que estábamos viviendo no era la que realmente queríamos vivir. Fue así que, bueno, yo consideraba en ese momento que lo mejor era terminar esa formación que estaba haciendo, que había sido de 5 años, entonces ese era el último año. Consideraba que era lo mejor que podía hacer en ese momento. Empecé a luego ejercer esa especialidad, pero ya con la mente puesta en que ese no era el camino. Entonces, bueno, luego de pensarlo mucho, de meditarlo mucho, llegamos a la decisión con mi compañero de irnos de viaje. Fue la manera que encontramos para volver a encontrarnos nosotros, volver a conectarnos entre nosotros y también con nosotros mismos. Y realmente fue la decisión que mejor podríamos haber tomado, la mejor decisión que podríamos haber tomado en ese momento. Partimos con la idea de viajar durante un año y bueno, en ese camino fuimos encontrando que vivir de esa manera, de encontrarnos en la naturaleza, de tener otro ritmo y sobre todo esto de volver a unirnos, bueno, lo encontramos muy agradable y quisimos que ese viaje fuera un poco más largo y terminó siendo de 3 años y medio. Una pausa así es impensada en esa vida tan acelerada, parece que un año es muchísimo, pero estando, bueno, viviendo esa vida nos dimos cuenta que realmente así estábamos viviendo el tiempo, como le pusimos a ese viaje. Y fue durante ese viaje que en esto, ¿no? En ir encontrándome conmigo misma, también me fui encontrando con otras personas que hacían las cosas de otras maneras, que vivían otras formas de vida, que se alimentaban de otras maneras y que había muchas formas posibles. En ese camino me di cuenta de que nuestra alimentación pensábamos que era saludable, pero estaba llena de procesados, de un montón de alimentos que sin darnos cuenta no eran tan saludables para nosotros y mucho menos para nuestro pequeño. Entonces en ese camino fue que al tomar conciencia de eso decidí, como bueno, en esto de que me gusta estudiar, investigar, me puse a estudiar muy profundamente los alimentos y qué es lo que estábamos realmente consumiendo, y bueno, fue ahí que descubrí la nutrición consciente y eso fue un gran cambio bastante importante que nos permitió empezar a conectarnos desde otro lugar con la vida que estábamos también llevando. Otras maneras de vivir también nos mostraron que había otras formas de cuidar la salud, que una medicina sin tantos medicamentos, utilizar plantas, una medicina más natural también era posible, y de hecho le encontré también más lógica con esta búsqueda que estábamos llevando adelante, el entender que los síntomas que vamos presentando o que iban presentando las personas a las que acompañaba no solamente eran un síntoma que había caído, sino que también estaban queriendo decir cosas y bueno, decodificar esos síntomas. Y en ese camino de ir encontrando distintas herramientas que me permitían percibir la salud desde otro lugar fue que apareció el Ayurveda. Y el Ayurveda es un poco aunar todo eso, ¿no? Desde la Ayurveda, que es una ciencia
que data de más de 5.000 años, que nació en la India y que es muy similar a otras medicinas ancestrales que me encontré también en el camino, pude entender que somos parte de un todo y que ese todo también nos atraviesa y que nosotros somos un todo, no somos solamente síntomas aislados, sino que nuestra salud física, nuestra salud mental, nuestra salud emocional, incluso nuestra conexión espiritual, es la que nos permite ayudarnos a sanar o a enfermar, y que nuestras decisiones, nuestros hábitos cotidianos son los que nos llevan o que permitimos que nos lleven por ese camino de normalizar síntomas o normalizar malestares. Cuando empecé a estudiar Ayurveda, apareció este concepto que miles de años atrás ya se sabía, de que para buscar un embarazo era necesario hacer una preparación, que era deseable que tanto esa futura mamá como ese futuro papá estuvieran unos 6 meses preparándose para buscar un embarazo. Y cuando lo escuché fue como oír algo que me pareció como una verdad innegable y muy lógico y tan simple a la vez, esto de que si mamá y papá están saludables, es muy probable que ese embarazo sea saludable y que ese bebé que nace vaya a ser también, va a tener bienestar, y no solamente bienestar físico, sino todos esos pequeños impactos de emocionales y de bienestar emocional también generan bienestar en ese niño por nacer, no solamente durante el embarazo, sino para el resto de su vida. Entonces, cuando escuché esto, lo comenté con mi compañero y decidimos, mirarnos y ponernos en equilibrio. Hasta ese momento yo pensaba que llevaba una vida muy saludable, ¿no? Estaba de cierta manera escuchando mis ritmos, en una vida más tranquila, alimentándome de manera cruda y vegana prácticamente, muchos alimentos crudos, muchos alimentos llenos de vida, pero aún así con algunos síntomas que me empecé a dar cuenta cuando estudié Ayurveda que no eran tan deseables, ¿no? Tenía algunas lesiones en la piel, tenía dolores de cabeza, no siempre, pero de vez en cuando. Si bien no me enfermaba mucho, de vez en cuando había resfríos. Y uno de los síntomas que más me llamó la atención, que percibí como que yo normalizaba, era mi menstruación, que era bastante irregular, se presentaba todos los meses, pero variaba los días, ¿no? Y cuando hicimos esta consulta con una de mis maestras, ella nos orientó y nos guió para ver qué es lo que necesitábamos en ese momento para poder sentirnos en bienestar y en plenitud. Y fue así que las recomendaciones que me daba a mí en ese momento tenían más que ver con, para explicarlo de manera simple, con cuidar esa sequedad que estaba atravesando. Y también muy influenciada por esto del movimiento, el viaje, ¿no? Todo eso, el movimiento, el viaje, una alimentación más cruda, y cuestiones ahí emocionales que poquito a poco pude ir encontrando y trabajando, hacían que se potenciara esta sequedad en mi cuerpo. Entonces, los alimentos, por ejemplo, o en realidad toda la propuesta era de fomentar más la humedad y el calor en mi cuerpo, porque también desde esa manera, desde el potenciar más el calor, es que el metabolismo hormonal femenino también trabaja diferente y es mucho más posible gestar un embarazo, porque potencia nuestra fertilidad. Entonces, por mi lado, pude aumentar, estas recomendaciones eran aumentar la cantidad de cereal, incorporar el ghee, que es una grasa muy saludable, que ayuda a mejorar la digestión y que también lleva los nutrientes allí donde son necesarios. Dentro de los alimentos, incorporé alimentos, como decía, más de potencia más caliente y más húmedos, asimismo con las frutas, encontrar que la distancia entre los alimentos era necesaria, y entre otras recomendaciones estaba también hacer oleaciones, masajes con aceite, ¿no? Esta humedad que iba llegando a través de los alimentos también podía llegar a través de la piel. Entonces en ese momento empecé, porque también podía hacerlo, el tomar o darme
ese autocuidado, masajes diarios con aceite de sésamo, desde la cabeza hasta los pies, y practicar yoga, que también era acorde a ese desequilibrio que tenía en ese momento, un yoga que buscaba más equilibrio y más quietud, a diferencia de otros tipos de ejercicios que yo estaba realizando en ese momento. Todos los días hacía prácticas de ejercicio, de gimnasia, caminatas, pero bueno, esto, ¿no? El mucho movimiento y la intensidad. Y en ese momento de búsqueda de embarazo lo que se me pedía o lo que yo pedía, ¿no? Que yo sentía que necesitaba era más quietud. Por otro lado, a mi compañero las recomendaciones eran muy diferentes porque el desequilibrio de él iba por otro lado, pero bueno, en esto de potenciar la fertilidad, a lo masculino se le sugiere más la incorporación de alimentos o cuestiones dentro de los hábitos que tengan más que ver con lo frío, con enfriar, ¿no? Entonces, bueno, teníamos ahí nuestras diferencias en algunas cuestiones que íbamos eligiendo o adoptando, pero siempre en este camino de buscar conciencia y bienestar. Y fue así que también en esa cuestión de entender que necesitábamos un poco más de quietud, si bien ya la estábamos viviendo en ese año, porque fue en medio del 2020, ¿no? Que estábamos todos un poco más quietos y en distintos ritmos de vida, fue que decidimos terminar el viaje y llegamos a Córdoba, Argentina, que es el lugar donde estamos viviendo ahora. Y bueno, fue en ese transitar y en ese camino de ir cambiando muchos hábitos y de ir encontrando o buscando esa plenitud que realmente apareció, y que desaparecieron esas lesiones en la piel, y que ya no tuve más dolores de cabeza, y que mi digestión estaba mucho mejor, y que mi menstruación se regularizó cada 28 días, algo que hasta ese momento nunca había vivido. Y en ese estado de plenitud, de quietud, de bienestar, fue que decidimos buscar a nuestra segunda hija, porque era digamos, la razón por la cual estábamos intentando hacer todos esos cambios. Y llegó muy pronto, ¿no? Buscamos un mes y al mes siguiente ya había llegado Alba. Y fue un embarazo vivido con mucha plenitud, con mucho bienestar, con bueno, pudiendo seguir en este camino de escucha, de autoconocimiento. Fue un año donde, si bien yo empecé de nuevo a incorporarme en un ritmo de trabajo, también pudo ser un ritmo de trabajo más tranquilo al que estaba llevando. Si bien por supuesto que surgen problemas, por supuesto que surgen incomodidades, por supuesto que surgen síntomas, no es todo color de rosas, pero el transitarlo desde ese lugar de conciencia y de escucharme a mí misma, de escucharnos como familia, también pudo ser vivido de una manera muy diferente. Por ejemplo, durante el embarazo de Alba apareció una anemia en un momento. Estaba transitando una anemia, pero pude a través de la Ayurveda reconocer que también era un exceso de calor, a través de situaciones que estaba viviendo, de encontrar las razones por las cuales eso estaba sucediendo. Pudimos intervenir en tiempo para poderla corregir con medidas muy simples, como por ejemplo salir a caminar cada mañana. En ese momento crecían las moras en este lugar y era un alimento que ayudaba mucho a este tipo de problemas. Hice, a través de esa formación que estaba haciendo, aprendí a medicar ghee, entonces hice un ghee medicado con pasas de uva, que también me ayudó muchísimo, y fue que también en muy poquito tiempo esa anemia se normalizó y pude seguir transitando ese embarazo en salud. Durante ese año también fue un trabajo muy grande y muy profundo de trabajar sobre esos miedos, sobre el embarazo, sobre el parto, ¿no? Toda esa concepción médica desde el riesgo, porque es lo que estudiamos cuando estudiamos obstetricia o cuando estudiamos ese nacimiento de los bebés, ¿no? Vemos todas las posibles problemas que puedan surgir. Entonces fue desarmar muchos conceptos para entender que la mayor parte de las veces todo sucede de forma armoniosa, de que mi cuerpo era capaz de parir como ya lo había hecho. Y fue así que nos rodeamos de
de un grupo de personas que también vivían desde este lugar y de esta manera y búsqueda de conciencia estas etapas del embarazo. Entonces, ese sostén fue muy importante para mí, para nosotros como familia, y fue que llegó la semana 40 en mucho bienestar, lo repito porque creo que es muy importante, ¿no? Esa búsqueda de bienestar en todos los embarazos, para que todo pueda darse de manera así, saludable. Llegó la semana 40, no tenía hinchado los pies, las manos, como suele suceder, ¿no? Ahí en esos últimos momentos de embarazo, y se desencadenó el trabajo de parto y bueno, y Alba llegó como lo deseábamos y como nos sentíamos seguros también en nuestra casa, y fue una de las experiencias más hermosas de la vida, no solamente por darme cuenta de que podíamos hacerlo así, sino que fue también un momento de mucha escucha, de mucha intimidad, de estar habitando el lugar que estábamos habitando. Era un lugar que sentíamos seguro, bueno, por muchas razones, que fue una decisión muy consciente. Y teníamos, por supuesto, nuestro plan B por si algo no sucedía de la manera que esperábamos, pero fue en ese momento la decisión más adecuada, y así se notó en nuestro bienestar también en el posparto. En el nacimiento de Alba, esos primeros días de posparto, suele suceder que los bebés cuando apenas nacen pierden peso. Bueno, Alba ganó peso, entonces esto, ¿no? Ese bienestar y esa plenitud, y poderla sostener gracias al sostén de mi compañero, que fue mucho en ese momento. Pudimos permanecer 10 días en cama, como nos sugerían las parteras. Y eso hizo que bueno, que todo siguiera siendo de manera así armoniosa durante este periodo de puerperio, que si bien tiene sus dificultades y el no dormir, fue muy, muy hermoso y en mucha paz y plenitud. Entonces, al vivir de esta manera ese embarazo y al poder comparar, y no comparar en el mal sentido, sino de encontrarme estas dos vivencias, cómo experimenté estas dos vivencias de embarazo, de parto, de posparto, de cuidar y criar un bebé, dos bebés, fue que quise compartirlo con todo el que quisiera escuchar. Fue que nació justo ahí, recuerdo esos primeros días posparto, me surgió esa necesidad de lo que estoy ahora llevando a cabo, que es acompañar a personas que estén en búsqueda de embarazo, como pequeñas cosas, y tomar conciencia de pequeñas cosas nos puede llevar a tanto bienestar, y que es muy posible que todas las personas vivan de esa manera. Y fue bueno, ahí con el correr del tiempo, de ir empapándome un poco más también de estudios científicos, de conocimientos más actuales como son la epigenética o la psicología prenatal, que bueno, que pude ahí como darme cuenta que eso que yo estaba experimentando y que había vivido en carne propia también tiene todo un sustento, y que es lo que realmente se está promoviendo desde la Alianza Prenatal, y que bueno, me sumo a ese compartir, ¿no? La importancia que tiene que los embarazos sean gestados en salud, que sean concebidos con conciencia, y que durante todo ese tiempo de embarazo la mamá pueda sentir el mayor bienestar y sostén posible. Porque todo eso se transmite a sus pequeños. Todo eso hace que con el correr del tiempo un niño o una niña puedan ir teniendo esas vivencias que han atravesado durante el embarazo que lo gestó. Son fundamentales para establecer las bases de su vida física y emocional en el futuro. Entonces, dar a conocer esto me parece muy, muy importante. Ahora me encuentro acompañando mujeres
muchas mujeres que están en estas búsquedas de embarazo de una manera más consciente. Muchas de ellas llegan porque, bueno, están buscando embarazos y no llegan tan pronto como desearían, pero como me gusta verlo también, y un poco a veces digo eso, ¿no? Es cambiar los lentes de lo que uno está mirando. Esas almas que están queriendo llegar también nos piden más conciencia, incluso desde antes de llegar a la Tierra. Entonces, eso que sucede y que parece una dificultad, en realidad es una gran oportunidad de crecimiento. Y ese acompañamiento individual también bueno, lleva a eso, ¿no? A mirarse profundamente, a ver qué es lo que está cada una necesitando. Y también estoy acompañando encuentros entre distintas personas, distintas parejas que están buscando embarazos. Porque también me di cuenta al acompañar a estas personas que era un momento que se vivía con mucha soledad, con miedo, con frustración. Y eso, ¿no? Esperar que llegue un embarazo y que mes a mes no llegue. Es un momento que son momentos de la vida muy difíciles. Entonces poderse encontrar con otras personas, poder espejar, si bien son historias muy diferentes, pero que puedan encontrar los puntos en común y lo que cada quien tenga que ver, ¿no? de lo que la otra persona puede compartir, me parece que es un espacio muy, muy valioso que estamos creando. Así que bueno, esa es mi invitación y por eso quería compartir aquí este día con ustedes. Muchas gracias.